tipo examen igual de cómo se han tomado en exámenes reales en la prueba de acceso a la educación superior, de acuerdo en las cuales vamos a ver funciones trigonométricas. No estén asustados, de repente, si ustedes no entienden eso de las identidades trigonométricas, de simplificar, eso no hay en la prueba. De hecho, no forma parte del temario. Lo que sí forma parte del temario son conocer las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Eso sí es importante. Entonces, dentro de las funciones trigonométricas tenemos las funciones conocidas que son el seno, el coseno, ¿no es cierto? Y la tangente. Esas son las que tenemos que conocerles. ¿Y qué es lo que tenemos que conocer de esas funciones? No tenemos que conocer mucho de esas funciones. Solamente tenemos que conocer tres elementos importantes. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el recorrido? ¿Y cuál es el periodo? Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante de esas tres funciones. Por lo tanto, aquí les he puesto y vamos a hacer el gráfico respectivo de cada una de ellas para que ustedes vayan viendo cuál es la idea. Entonces, la gráfica del seno. Entonces, la gráfica del seno la vamos a poner aquí y luego acá a la derecha vamos a poner sus elementos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, la función seno es una función de tipo ondulatoria, ¿de acuerdo? Porque forma una onda, básicamente, en la cual hay un punto muy importante que ustedes deben recordar. La función seno siempre pasa por el origen del sistema de referencia. En la X, ¿quién está representado? Los ángulos. ¿De acuerdo? En X están los ángulos. Y en la Y está precisamente el seno de ese ángulo, ¿de acuerdo? Es decir, en la X está el ángulo y en la Y está el seno del ángulo, la función seno de ese ángulo. Por eso es que esta función, la característica especial, es que pasa por el origen. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en este puntito el ángulo sería el cero y el seno de cero es cero. Eso es lo importante de la función seno. Siempre pasa por el origen del plano cartesiano. Siempre. Ahora, para hacer el dibujo, han determinado hacerlo cada 90 grados o cada pi medios. En algunos van a encontrar como pi medios o en otros encontrarán 90 grados. No hay ningún problema con eso. Por acá encontrarían pi o por acá 180. Entonces, algunos ponen en radianes y en otros le ponen en grados. El otro que sigue es 270, que es 3 pi medios sobre 2, o 3 pi medios, que es 270. Otro que aquí sería 2 pi, que sería 360. Y esto puedo poner, seguir poniendo más ángulos. Eso se va hasta el infinito, ¿de acuerdo? Lo mismo haría para la izquierda, sino que aquí estaría menos pi medios o menos 90 grados, aquí menos pi, aquí menos 3 pi medios, y por acá tenía el menos 2pi. Hay algo bien interesante con la función seno y coseno, que el valor más alto posible para estas funciones es el número 1 y el valor más bajo posible para esa función es menos 1. ¿De acuerdo? Con estos elementos uno ya puede dibujar la función seno, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuáles han sido las características del seno de la función seno? Que siempre pasa por el origen, ¿de acuerdo? Su gráfica siempre va de 90 en 90 grados. Obviamente se va a la derecha y a la izquierda al infinito, pero eso es lo más elemental, es tal como está aquí, de menos 2pi hasta 2pi, la del dibujo, ¿no es cierto? Porque obviamente no voy a estar haciendo todo el pizarrón, solamente es para la explicación. Entonces, y otro elemento importante es que esa función seno siempre pasa por el origen y tiene como valor más alto, ¿cuál? El número 1 y como valor más bajo el menos 1. Eso no puede cambiar y eso no va a cambiar. ¿De acuerdo? Ahora sí, si yo quiero hacer ya el dibujo, entonces sabemos que el número más alto del seno es el 1 y el número más bajo es el menos 1. Entonces, ¿cómo es el dibujo? Pues algo así, ¿de acuerdo? Y ahora pasa por pi medios y viene hasta acá abajo, que también sería el menos 1, en el menos 1, viene hasta acá y así sería el dibujo de la función seno. Lo mismo sucede hasta aquí, viene acá hasta este puntito, sube hasta el punto más alto que es el número 1 y luego baja hasta este 2pi, ¿de acuerdo? Así esa es la gráfica de la función seno, miren. Su valor más alto siempre, ¿cuál va a ser? El número 1. Y su valor más bajo siempre va a ser el número menos 1. Y pasa por el origen del sistema de coordenadas. ¿Cuáles son las características de la función seno? Que su dominio, es decir, su dominio, que es el valor de las x, son todos los números reales. ¿Qué significa todos los números reales? Desde el menos infinito
hasta el infinito positivo. O como van a encontrar en otros libros, de menos infinito hasta el infinito positivo. Cualquiera de las tres respuestas es lo mismo. Que tú pongas los reales, que pongas desde menos infinito a infinito, o que pongas entre corchetes de menos infinito al infinito, también es lo mismo. Este es el dominio de la función. Las tres cosas que yo he puesto ahí es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Ya, ahora, ¿cuál es otra pregunta que me podrían hacer? ¿Cuál es el recorrido de la función? Ya, ¿cuál es el recorrido de la función? Cuando me hablan de recorrido, significa los valores que toma el seno, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el más bajo y cuál es el más alto? Pues el recorrido solamente sería desde el -1, cerrado en -1, hasta el número 1. Esos son los valores que puede tomar el seno en y, pues. Por eso es que el recorrido es de -1 hasta 1. Y el periodo, vamos a ver, yo les dije las tres cosas son importantes. En base a esto les evalúan la prueba. Por eso es que esto es lo importante del seno y del coseno para la prueba. No irán a jóvenes web y han de ir a ver que les toman identidades. Dice a mí ese curso ni me enseñaron, que ni sé qué. Es que ustedes van a páginas que no son oficiales y que ponen cualquier barbaridad. Por ejemplo, en Jóvenes Web van a encontrar que hay combinatoria, que hay esos ejercicios antiguos de series y tantas cosas que ya no toman. Entonces tienen que ver en dónde. Por algo tienen un simulador, un aula virtual en la cual ahí están los temas verdaderos. Entonces, si ustedes van a un simulador en el internet, el primero que asoma, van a ver técnicas de conteo, van a ver cualquier barbaridad y obviamente pésimo, ¿de acuerdo? Y obviamente se van a confundir. Exacto, ese Jóvenes Web precisamente, ¿de acuerdo? Históricamente el peor. ¿Listo? Listo, bueno, ahora sí. Ya se nos acaba, dice, no. Pero no te olvides que vas a tener ahí mi canal de YouTube y en el internet puedes estar viendo las clases, ¿de acuerdo? Entonces ya saben eso. Bueno, sí, claro que sí, Ami y Angie, ¿de acuerdo? Listo, entonces vamos con lo siguiente, que era el periodo, ¿de acuerdo? El periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es donde la imagen se vuelve a repetir. Es decir, miren, si ustedes cogen este dibujito que estoy marcando yo aquí, miren, esta como ola que está aquí, esta ola se vuelve a repetir acá y es la misma, miren. Es decir, el dibujo de celeste con el dibujo de amarillo es exactamente el mismo. Y luego, si yo quisiera seguir dibujando, yo tendría la misma ola, así, miren, y así hasta el infinito. ¿Cada cuánto se repite este dibujo? ¿Cada cuánto se repite esta ola? Cada 2pi. ¿De acuerdo? Por eso es que el periodo de la función seno es 2pi. ¿De acuerdo? De una. ¿Listo? Profe, si nos va a ayudar en la prueba, ¿verdad? Claro, claro que sí. Sí, está en mis posibilidades, obviamente. Eso sí, claro. Ahí al chat me escriben, a mi chat personal, ahí me escriben cualquier cosa, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ahí pilas. Pilas ahí. Bueno, entonces estas son las cosas importantes del seno, miren, facilito. Dominio los reales. Recorrido de -1 hasta 1 y el periodo es 2pi, ¿de acuerdo? Aunque yo estoy seguro que no vas a necesitar de mi ayuda porque te va a ir súper bien, ¿de acuerdo? En ese examen. ¿Listo? ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, igual si necesitan por ahí un ejercicio medio raro, pues me avisan, ¿ya? A ver, miren, esa es la función seno. Ahora vamos con la función coseno. La función coseno, lo mismo. Empezamos con la base que es el mismo plano cartesiano. Aquí, ¿quién van a estar? Los ángulos. En la X van a estar los ángulos. En la Y, ¿quién va a estar? El coseno de X, ¿no es cierto? El coseno de X. Ahora, muy bien. ¿Cuál es la característica del coseno de X? Que ese sí no pasa por el origen. Pero también, así como el seno, su valor más alto tiene 1 y su valor más bajo tiene -1. Igual, se va dividiendo en 90 grados en la X. Pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, lo mismo. Y para la izquierda igual. Ya vamos a hacer los ejercicios tipo examen y se van a dar cuenta que sabiendo esto ustedes van a hacer en un toque, ¿de acuerdo? Menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios y menos 2 pi, ¿de acuerdo?
Como les decía, el coseno nunca va a pasar por el origen. Entonces, este coseno siempre pasa por el número 1. Pero ahí la gráfica es similar a la del seno. La única diferencia es que no pasa por el origen. Entonces, esta sería la gráfica del coseno. Mire. ¿Ya? Así sería la gráfica del coseno. Entonces, ¿qué es lo importante del coseno? Igual, el dominio. ¿Cuál será el dominio? Igual que el del seno. Todos los números reales. ¿Cuál es igual? Lo mismo, ¿no? De menos infinito hasta infinito, lo mismo. Desde menos infinito hasta infinito. Como les digo, las tres cosas que estoy poniendo es lo mismo. Recorrido. ¿Cuál es el recorrido? De menos 1 hasta 1, lo mismo. ¿Y cuál es el periodo? El mismo. Mira. Si se dan cuenta que la única diferencia entre seno y coseno es que no, el uno pasa por el origen y el otro que no pasa por el origen. Y eso es todo, ¿de acuerdo? Porque si ustedes se dan cuenta, dominio, recorrido y periodo es el mismo. Dominio, recorrido y periodo es exactamente el mismo para el seno y el coseno, ¿de acuerdo? Ya. Listo, chévere. Ahora, vamos con la tangente, ¿de acuerdo? La tangente por definición es seno sobre coseno. Entonces, ahí es cuando uno va a entender el gráfico. Si usted entiende la definición de la tangente, ahí es que va a entender el gráfico que yo voy a hacer, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que para que una función exista, el denominador nunca tiene que ser 0. Es decir, que el coseno tiene que ser distinto de 0. Por esa razón, ¿en qué valores el coseno se hace 0? El coseno se hace 0 en 90 grados o pi medios. Entonces, en estos valores el coseno se hace 0. También se hace 0 en 270 o en 3 pi medios. De igual manera se va a hacer 0 en menos 90, que es menos pi medios. También en menos 270, que es menos 3 pi medios. Entonces, en estos valores, el coseno se va a hacer 0. Por esa es la razón que yo pongo, cuando yo pongo, quiero graficar la función tangente, yo pongo aquí el pi medios, yo pongo aquí el pi, pongo el 3 pi medios, pongo el 2 pi, igual pongo para acá lo mismo. Pongo el pi medios a la izquierda, pongo el menos pi, pongo el menos 3 pi medios y por acá le pongo el menos 2 pi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sabemos? Que el coseno, como aquí está en el denominador, ese coseno no tiene que ser 0. Entonces yo tengo que descartar todos los valores que me hagan a mí 0 el coseno. ¿Cuáles son? El 90 grados, el 270, el menos 90, el menos 270. Por eso, en esos valores no hay tangente. ¿Por qué no hay tangente? Porque no existe simplemente. Porque no hay división para 0. Y en estos valores el coseno se hace 0. Por eso es que ahí ponen una liñita que es esta asíntota. ¿De acuerdo? En 90 grados. ¿Por qué? Ahí, porque no hay coseno de 90. O sea, hay coseno de 90, es 0. Si hay coseno de 90, es 0. Pero como yo tendría aquí seno de x sobre 0, esto no existe y ahí sería una asíntota. ¿En dónde más pongo una asíntota? Aquí, en 3 pi medios, porque ahí tampoco hay coseno. Sí hay coseno, pero ese coseno es 0, como les digo. Aquí también una liñita y por acá también una liñita, ¿de acuerdo? Ahora ya pueden dibujar la tangente, ¿de acuerdo? ¿Cómo va la tangente? La tangente es una línea que no les toca a esas líneas de amarilla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sería una línea que va así, pero no le toca y tampoco le toca a esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la gráfica de la tangente. De igual manera, viene una línea así, hasta el pi, y se viene para acá, mire. De igual manera, por acá, viene hasta aquí, y se iría para acá. Esa es la gráfica de la función tangente, ¿de acuerdo? Miren, facilito la gráfica de la función tangente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el dominio de la función tangente? El dominio, es decir, las x. ¿Listo? El dominio de la función tangente no son todos los reales. Son todos los reales excepto los múltiplos impares. ¿De qué valor? De pi medios. Ese es el dominio de la función. Son cualquier número reales, excepto ¿cuál? Los múltiplos impares del pi medios, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo los múltiplos impares de pi medios? Porque obviamente va a ser el pi medios, el 3 pi medios, ¿cuál va a ser? El 5 pi medios, el 7 pi medios. Todos esos valores no pueden ser, por eso yo tengo que descartar esos valores. Por eso el dominio de la función tangente son todos los números reales,
excepto los múltiplos impares de pi medios. ¿De acuerdo? Ese es el dominio. Porque, por ejemplo, si yo hablo del pi medios, ahí no existe tangente, ¿de acuerdo? Si yo hablo del 3 pi medios, no existe tangente. En esos valores no existe tangente. En todos los múltiplos impares del pi medios o en los múltiplos impares del 90 grados, básicamente. Los múltiplos impares del pi medios o los múltiplos impares de 90 grados, porque recuerde que pi medios es 90 grados, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ¿cuál será el recorrido de la función? El recorrido de la función, ahí sí son todos los números reales, ¿de acuerdo? Es decir, usted puede poner desde menos de infinito al infinito positivo, desde menos de infinito al infinito positivo. Las tres cosas son las mismas. ¿Por qué? Porque esta función de azul se extiende hacia abajo y se extiende hacia arriba. Por tal razón es que su recorrido son todos los números reales. Ahora, ¿y cuál es su periodo? ¿Cuál es el periodo de la función tangente? Periodo. El periodo de la función tangente es donde se vuelve a repetir, cada cuánto se vuelve a repetir el mismo dibujo. Pues en esa ya no es 2pi, es cada pi nomás. ¿De acuerdo? Porque si usted toma en cuenta desde este de aquí a este de aquí, no hay 2pi, sino hay una diferencia de pi. Entonces, miren, a ver, resumen. Veamos. Función seno es una función la cual su gráfica pasa por el origen del sistema de coordenadas. Su dominio son los reales, su periodo está, su recorrido es de menos 1 hasta el 1 y su periodo es de 2pi. Para el coseno es exactamente lo mismo, todas las características, excepto que esa función coseno no pasa por el origen. Su dominio son todos los reales, su recorrido es de menos 1 hasta 1 y su periodo es de 2pi. Función tangente, su dominio ya no pueden ser todos los reales. ¿Por qué? Porque como la definición de la tangente es seno sobre coseno, y cuando el coseno es cero no existiría la función porque no hay división para cero, entonces ¿en qué lugares el coseno se hace cero? En pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, en todos los múltiplos impares de pi medios. Por eso yo tengo que descartar todos los números reales excepto los múltiplos impares de pi medios. ¿Cuál es el recorrido? Todos los números reales, porque esa función se extiende hacia arriba y hacia abajo hasta el infinito. Y el periodo, que es donde se vuelve a repetir el dibujo, es de pi. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿En cuál? ¿En cuál me preguntas del periodo 2pi? ¿De cuál exactamente, Andrés Flores? De las anteriores, me imagino, ¿no es cierto? Porque aquí la tangente, el periodo es pi. ¿De acuerdo? Entonces, eso les estaba explicando yo de seno y coseno, ya listo. Entonces el periodo significa en donde se vuelve a repetir el mismo dibujo, ¿de acuerdo? Entonces veamos aquí. Acá creo que es un dibujo más bonito del seno, ¿de acuerdo? Ya mira, entonces, si tú te das cuenta, este dibujo que está aquí empieza desde este valor hasta este valor, ¿no es cierto? Entonces yo voy a dibujar la gráfica que está aquí de amarillo. Ya. Esa es la gráfica que está de aquí de amarillo. ¿Cuánta distancia hay desde aquí hasta acá? Tomando en cuenta desde aquí, 2pi, mira. ¿Si te das cuenta? 2pi. ¿Y qué sucede luego? Que vas a volver a obtener el mismo dibujo del de amarillo, pero acá. El periodo se refiere en cada cuánto o cada cuánta distancia yo vuelvo a obtener o cada qué ángulo yo vuelvo a obtener el mismo dibujo. Yo vuelvo a obtener el mismo dibujo porque básicamente si tú cogieras este dibujo que está de café aquí y le volvieras a montar acá, pues resulta que es exactamente el mismo. O si coges el de amarillo y le pones acá, es exactamente el mismo. ¿Cada cuánto tienes el mismo dibujo? Ese dibujo obtienes cada 2pi. Exacto, el seno y el coseno tienen las mismas características, solamente que su gráfica no pasa, de la del seno pasa por el origen y la del coseno, la seno pasa por el origen y el coseno no pasa por el origen. ¿De acuerdo? Esas son las características. Bueno, ejercicios tipo examen, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer ejercicios tipo examen. Listo. A ver, hagamos un chévere que estaba por aquí, que había puesto yo eh, en el libro, ¿de acuerdo? Entonces, miren, dice una armadura, ya, para que vean, una armadura está formada en su mayoría por triángulos que le ofrecen mayor soporte. Se ha colocado una carpeta asfáltica sobre la armadura, cuya altura está definida por la función sin 5, esta función que tenemos aquí, miren.
f de x es igual a seno de x más 18, ¿no es cierto? Y dice, conociendo que el recorrido del seno es de menos 1 a 1, eso ya sabíamos, ¿no es cierto? De menos 1 a 1, determine cuál es la altura máxima de la carpeta asfáltica, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, uno no tiene por qué estresarse, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos esta función de aquí. ¿De cuál debemos partir? Del hecho de que el seno, su valor más alto, ¿cuál es? El número 1, ¿sí o no? ¿Sí o no que el valor del seno, su valor más alto, es el número 1? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos precisamente construir. Aquí me faltó el 5, ¿no es cierto, muchachos? Ya, miren. Entonces, no se dejen llevar por tanta lata que van a encontrar en los textos y esas cosas, ¿de acuerdo? Secantes, cosecantes, eso no va en el examen, ¿de acuerdo? Solamente las más importantes. Ahora, miren aquí. ¿Cómo hago yo un ejercicio? Si yo quiero maximizar, muchachos, si ustedes tienen esta palabrita clave, altura máxima, usted va a buscar el valor del seno más alto. Y entonces en su dibujo, que usted se acuerda que ya le había visto, el valor más alto del seno, ¿cuánto es? 1. Y en lugar del seno, usted va a reemplazar ese número 1. Entonces sería 5 por 1 más 18. 5 más 18, ¿cuánto me da la altura máxima? 23. Y esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Mire, después de tanta lata que está aquí, ¿a qué llega? Al 23. ¿Sí se da cuenta? Entonces, si usted quiere maximizar, ¿qué va a reemplazar? El valor más alto del seno, ¿cuánto es? 1. Y eso, en lugar del seno, pone 1. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, vamos por acá. Otro ejercicio, miren, que también es interesante, que también es tipo examen. Y estos son tipo examen. Entonces, en el análisis de vibraciones generados cuando los vehículos pasan sobre un puente, se obtuvieron miles de datos, los cuales se ingresan a un software informático. Mostraron la siguiente tendencia, dice, esa es la tendencia. El ingeniero encargado de interpretar su gráfico llega a la conclusión que que solamente se debe realizar un estudio en el dominio en los cuales los valores de la amplitud sean diferentes. ¿Cuál es ese dominio? A ver, primero, ¿qué quiere decir con amplitud, muchachos? Amplitud es la altura, ¿de acuerdo? Esa es amplitud. Entonces, amplitud, amplitud, amplitud y amplitud, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los valores que tienen amplitud distinta? Entonces, miren, este ya no le voy a analizar, pues. Este pedazo ya no le voy a analizar. Este pedazo tampoco. Y este pedazo tampoco. ¿Por qué? Porque los únicos valores que tienen diferente amplitud son simplemente estos dos de aquí, pues. Porque los otros ya se repiten. Entonces, usted tendría que hacer el análisis en este tramito que está aquí, pues. Estos son los que tienen diferente amplitud. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde? Desde el 0 al pi, porque aquí estaba marcado el pi. ¿De acuerdo? Y así de facilito, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Ya, cuando a mí me pregunta el dominio, se refiere a las X, ¿de acuerdo? Dominio, exactamente. Vamos con otro, ya, miren, para que vayan viendo el poder de esto. Dice lo siguiente. La altura de una planta endémica de la Amazonía en condiciones normales está dada por esto de aquí. H de t es igual a 5 medios por coseno más 5 medios. Con base a la función, determine la altura máxima que una planta endémica alcanzará considerando que la base de la planta coincide con el eje de las abscisas. Pura lata. A ver, ¿qué les decía? Que si les preguntaba altura máxima, sea seno o sea coseno, ¿cuál es la altura máxima para estos? El número 1. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de coseno, ¿qué tiene que reemplazar? El número 1. ¿Qué le quedaría? 5 medios más 5 medios. ¿Sí o no? Mínimo común múltiplo, 2. Y 5 más 5, 10. 10 dividido para 2, 5. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería la A. ¿De acuerdo? Y esa es la respuesta correcta. Así es como se forma, así es como son los ejercicios del examen. ¿De acuerdo? Vamos con otro tipo de examen porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿de acuerdo? Otro como los anteriores que tal vez les quedó tuvieron alguna dificultad. Ya, la tangente no tiene altura máxima debido a que es una de infinito, ¿no es cierto? Entonces la tangente no tiene altura máxima. La altura máxima sería en el infinito y la más baja en el menos infinito. Por eso no te van a preguntar altura máxima de la tangente porque la tangente no tiene altura máxima, ¿de acuerdo? Exacto.
Ahora, miren, vamos con este ejercicio que también es muy interesante. Dice, a ver, vamos a otra preguntita por aquí. Exacto, más el enunciado, así, a eso es lo que pasa. Como este, mire. El ganador de un concurso de ingenio tiene que diseñar un juego mecánico novedoso para que el parque de diversión. El juego está conformado por un cable y por un motor, el cual se enciende cuando el cesto asciende, es decir, cuando el cesto asciende, ese motor se prende y se apaga cuando desciende. La trayectoria del cesto es como se indica en la figura. Y miren cuál es la pregunta. Para el intervalo de 0 a 3pi, es decir, para el dibujo que tienen ahí, determinar el dominio en el cual el motor deberá encenderse. A ver, analicemos. Entonces, como este es un juego mecánico, aquí empezarías tú y empiezas a ascender. En esta parte que estoy yo dibujando de amarillo, ¿qué sucede? ¿El motor se enciende, sí o no? Encendido. Llega aquí y se apaga. ¿Hasta dónde va a estar apagado? Hasta aquí. ¿Qué sucede? Que en toda esta partecita, como es cuesta, va a estar encendido, mira. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí estaría encendido. Es decir, básicamente yo tengo 3 intervalos en los cuales el motor debe encenderse. En esta subidita, en esta subidita y en esta subida de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, aquí no está marcado, pero aquí es pi medios. Acá tampoco está marcado, pero aquí es 3 pi medios, porque es la mitad. Acá tampoco está marcado, pero ¿cuánto sería? 5 pi medios, ¿de acuerdo? Porque va de esa manera. Entonces, miren, ¿cuál sería mi primer intervalo donde se prende el motor? Obviamente desde 0 hasta pi medios, ¿sí o no? Es decir, este pedacito. Ahí se enciende por primera vez. Unido, ¿no es cierto? ¿A quiénes? Al 3 pi medios. ¿Hasta dónde? Hasta el 2 pi. Por ahí yo ya voy viendo las respuestas. A ver, imposible, imposible, imposible. La B puede ser. La A, la B puede ser, ¿no es cierto? La C, como que ya no, porque aquí me está dando pi a 3 pi medios. Entonces esta no es, por lo tanto es esta de acá. Incluso, vamos a ver, ¿cuál era el último intervalo? De 2 pi medios hasta 5 pi medios, mira. Es facilito, incluso parece un juego esto, mira. Solamente tienes que ir viendo en dónde, ¿no es cierto? En dónde se enciende el motor. ¿En dónde se enciende el motor? En las cuestas. Entonces, en esta parte funcionaría eso, que es de 0 a pi medios. En esta parte también funcionaría, que sería de 3 pi medios hasta 2 pi. Y en esta última parte, que sería de 2 pi hasta 5 pi medios. Por lo tanto, la respuesta, la B. ¿De acuerdo? Les invito a que se descarguen el libro y ustedes sigan haciendo en sus casas los ejercicios. Si tienen alguna dificultad, como algunos de ustedes,